A lo largo de la historia del mundo en general, las disputas territoriales han sido uno de los principales motivos por los que los conflictos bélicos han estallado, siendo el más reciente de esta categoría el de Ucrania con Rusia, aunque también han ocurrido otros eventos semejantes de una importancia crucial para el desarrollo de la historia, tal y como lo fue la guerra entre México y Estados Unidos a causa de Texas y de las ambiciones imperialistas de los gringos. Y ya que estamos hablando de esta parte del mundo, en Sudamérica sucedió algo similar entre Argentina y Chile, siendo este caso el que nos reúne el día de hoy. Y es que estos dos países tuvieron una disputa territorial por décadas que cesaría hasta finales del siglo pasado, no sin antes dejar demasiadas tensiones que solo fueron resueltas por un intermediario. ¿Y quién fue este intermediario? Pues esto es lo que veremos a lo largo de este video en el que explicaremos el conflicto del Beagle. Así que, ¿por qué no comenzamos de una vez? Como mencioné al comienzo del video, las disputas territoriales entre países ha sido uno de los mayores causantes de muchos de los estallidos bélicos a lo largo de la historia, inclusive de este lado del mundo, siendo un ejemplo de esto la Guerra del Pacífico que dejó a Bolivia sin mar. Sin embargo, además de este conflicto y del ya más que famoso conflicto de las Malvinas, hubo otro que estuvo a punto de estallar en una guerra en la que Chile y Argentina se verían involucrados por un par de islas que, de hecho, contaban con una importancia más grande de lo que se puede pensar en primera instancia. ¿Pero por qué digo esto? Durante el siglo XIX, el imperialismo tuvo un gran auge entre las potencias europeas e igualmente entre los Estados Unidos. Y una de las características de este imperialismo, acompañado del colonialismo, fue la ocupación de sitios que sirviesen como canales para rutas de comercio, pase de tropas, naves, etc. Uno de estos casos fue el del canal del Beagle, uno que se había disputado por Argentina y Chile a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, a diferencia de lo que vendría después, las disputas iniciales serían resueltas en 1881 con el Tratado de Límites Territoriales entre estos dos países, y, 2 años más tarde, las pequeñas discrepancias que aún quedaban se verían resueltas dentro de un protocolo que reafirmaba el tratado. Sin embargo, a pesar de estas acciones, realmente los problemas no habían terminado, ya que, además de que cada mapa entre estas dos naciones representaba un límite territorial completamente opuesto al otro, a comienzos del siglo XX, los problemas relacionados con esto no harían nada más que incrementar. A lo largo de las primeras 2 décadas del siglo XX, en Argentina hubo una serie de personas que expresaron y divulgaron sus pensamientos con respecto al tema de las islas y el canal del Beagle, siendo una de estas personas José Murature, quien determinó que las islas de Lenox, Nueva y Pinkerton deberían de estar bajo control argentino a causa de uno de los mayores argumentos que era empleado por los argentinos, la cercanía de las islas con el Atlántico. Gracias a todas estas declaraciones y al descontento de ambos estados, por las décadas venideras se hicieron una cantidad considerable de intentos de arbitrajes en los que un moderador imparcial analizase la situación y ofreciese una resolución benéfica para ambos. Sin embargo, ninguno de estos intentos progresó en absolutamente nada, al menos hasta el año de 1960. Y es que, en dicho año, los presidentes de estas dos naciones acordaron recibir el arbitraje del terreno del Beagle por medio de la Corte Judicial de la ONU. Lamentablemente, esta mediación finalmente no terminaría en absolutamente nada a causa del rechazo del convenio de navegación por parte de Chile, provocando así que este conflicto tuviera que esperar una década más para ser resuelto, al menos para que hubiera la intención de hacerlo. A comienzos de la década de los 70, ambas naciones retomaron la posibilidad de un arbitraje que, ahora,
estaba considerado que fuera mediado en su totalidad por el Reino Unido. Y así se haría con el laudo arbitral de 1977, que finalmente traería un resultado satisfactorio, al menos para Chile, ya que Argentina tuvo una muy poca amistosa recepción hacia las decisiones que el país europeo había tomado. Sin embargo, el control de las islas ya había sido definido con lo menos de facto, por lo que poco podía hacer al respecto, al menos de manera diplomática, claro está, ya que la respuesta de Argentina para nada fue que intensificó la presencia militar en las islas y en el mar, creando así una tensión aún peor de lo que ya estaba. Durante el año de 1978, Chile propondría una serie de soluciones en búsqueda de poder evitar una guerra que no deseaba ni siquiera el propio Pinochet. No obstante, el gobierno argentino no pensaba igual, ya que ellos no estaban de acuerdo en ninguna de las alternativas diplomáticas que les eran propuestas por sus oponentes. De hecho, ese mismo año la dictadura militar de Argentina idearía una invasión en contra de Chile conocida como la Operación Soberanía, la cual estuvo literalmente a unas pocas horas de concretarse. Sin embargo, la repentina pero necesitada respuesta de un mediador llegó. Y este fue nada más ni menos que el propio Papa, quien comenzaría a tomar acciones a partir del siguiente año, siendo la primera de estas la firma del Acta de Montevideo, en la cual, en esencia, se estipula en un inmediato compromiso un pacto de no agresión entre estas dos naciones. Finalmente, después de que por los siguientes 5 años Argentina siguiese sin una postura concreta, perdiese en la Guerra de las Malvinas, y como consecuencia, la dictadura militar se desintegrase en 1983, dando lugar a una renaciente democracia que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo definitivo, la propuesta del Papa sería finalmente aceptada por ambos gobiernos, dejando de esta manera una marca con respecto a los derechos de navegación y la división de las islas entre las del norte, que serían ocupadas por Argentina, mientras que las del sur serían tomadas por Chile. Y de esta forma, finalmente un conflicto que llevaba décadas latente se resolvería de manera pacífica y de una manera satisfactoria. No obstante, si hay algún chileno o argentino entre los espectadores de este video, me encantaría que comentase su opinión sobre este conflicto. Por lo mientras, es momento de ir terminando el video. En conclusión, este conflicto fue uno que fue evitado gracias a la intervención de un Estado que, por primera vez en mucho tiempo, hizo un acto positivo en favor de la humanidad, y es que este conflicto posiblemente hubiera terminado en algo a gran escala si no se llegaba a un acuerdo diplomático, y todo a causa de unas cuantas islas que terminaron por representar un insignificante cambio territorial, pero que realmente eran de gran interés por las oportunidades que les podrían ofrecer. Una vez dicho esto, me queda hacerles la siguiente pregunta. ¿Creen que la resolución dada por el Papa Juan Pablo II fue la mejor que pudo suceder? ¿O acaso consideran que la delimitación territorial pudo acabar de otra manera? En fin, sin nada más que puedo añadir por esta ocasión, hasta la próxima, camaradas. Yeah.